Bueno, entonces como les había prometido, este siguiente video vamos a hablar de lo que es el complejo médico industrializado. El complejo médico industrializado es un término que se acuñó aproximadamente en los años 70 para describir el fenómeno creciente que estaba ocurriendo principalmente en Estados Unidos, de que un conglomerado o una red de conglomerados corporativos se encargaran de prestar servicios de salud a los pacientes, pero con el objetivo de generar lucro y beneficio para las personas que eran accionistas de estos conglomerados corporativos. Esto ha venido evolucionando desde los años 70 hasta la actualidad. El complejo médico industrializado se ha globalizado, expandiéndose y manifestándose de maneras diferentes en distintos lugares del mundo. Hoy principalmente vamos a hablar de la manifestación de este complejo en Colombia, pero los efectos son parecidos en cualquier lugar en donde se le analice. Recordando lo que hablábamos en el video pasado del reconocimiento de los elementos de los elementos que componen este complejo o este sistema médico industrializado son las industrias farmacéuticas, las industrias de los equipos biomédicos y toda la biotecnología, las instituciones prestadoras de los servicios de salud, ya sean hospitales, clínicas o centros de diálisis, centros de cuidado para la obesidad, sí, clínicas de cirugía plástica, clínicas para la atención a la adicción, etcétera. Los laboratorios clínicos, los laboratorios de imágenes, entre otros. El problema no es que exista el complejo médico industrializado ni que sea un negocio rentable. Esto es más bien síntoma de una organización social y económica que prioriza el lucro y que asfixia las capacidades de competencia y de regulación. Todo esto responde a unas necesidades del mercado que pasan por encima de la vida y del bienestar. En Colombia, el complejo tiene una manifestación interesante. El modelo de atención es mixto, con la mayoría del aseguramiento y la prestación del servicio encargada en manos de privados. Lo que pasa es que uno de los problemas de este modelo o de este complejo es que fomenta los oligopolios, porque cada vez las tecnologías en salud y la atención se encarece, de manera que se van asfixiando los prestadores más pequeños. En Colombia, las EPS se ven beneficiadas financieramente cuando retrasan o niegan la prestación de los servicios. Y existe una modalidad de contratación o de pago del servicio que se presta que se conoce como pagos retroactivos. En Colombia se utiliza muchísimo la modalidad de pagos por evento o pagos por servicio, lo cual motiva el volumen más que la calidad y la verticalización de la atención encierra al paciente en una burocracia que muchas veces depende de las aseguradoras y las instituciones prestadoras del servicio que hacen parte de estos grandes conglomerados que prestan servicios de salud. Además de eso, se puede fomentar la sobreutilización de recursos, el sobrediagnóstico, enviar laboratorios, imágenes diagnósticas o procedimientos que realmente pueda que no sean tan necesarios, pero que representan un beneficio económico para la institución que está prestando el servicio de la salud si el pago se hace por evento o por servicio utilizado. El problema no es que exista el complejo médico industrializado. La enfermedad es muy rentable en esta organización social y las personas están respondiendo a las necesidades del mercado. Por eso vemos fenómenos como el cierre de servicios de ginecología o de pediatría porque no son rentables para los objetivos del complejo médico industrializado y si el boom de intervenciones en cardiología, intervenciones de medicina estética, de cirugía plástica, de nefrología, etcétera, y cosas que requieren el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos servicios para intervención, de más asistencialidad, de más eventos, que responden a las intenciones realmente del sistema. También por eso vemos fenómenos como el descuido de la prevención, como el descuido en la inversión de nuevos medicamentos que son necesarios. Por ejemplo, hoy en día necesitamos inversión para el desarrollo de nuevos antibióticos porque las bacterias están siendo cada vez más resistentes, pero como no es un área muy rentable, no es uno de los intereses primordiales de las industrias y el complejo médico industrializado como tal. Aquí, más allá de temas de regulación y de si necesitamos una reforma o no en el caso colombiano, es evidente que este es un sistema que florece de la pasividad del usuario. Cada vez que la gente se descuida, que la gente pierde agencia, que normaliza la medicalización de la vida, el sistema y el complejo médico industrializado gana poder. Y el personal de la salud pierde la capacidad de actuar como regulador o como buffer de este sistema, porque muchas veces depende de las instalaciones,
de su ingreso financiero y demás para poder practicar y se sitúa dentro de un conflicto de interés entre el cuidado de los pacientes, el cuidado propio, la autonomía de su ejercicio médico y la dependencia financiera de este complejo médico industrializado. Entonces vemos que el objetivo de este complejo médico industrializado no es realmente la salud, es la institucionalización del individuo, ya sea por enfermedad crónica, por procedimientos estéticos, etcétera. Es mantener circulando al individuo para que utilice los servicios que son más rentables hacia estos sistemas. Entonces, gastamos millones en enfermedades que en su mayoría son prevenibles, en procedimientos estéticos que muchas veces responden a presión social y el mercado fomenta el desarrollo tecnológico y asistencial más allá de la inversión a la prevención o a las cosas que sostienen el cuidado y la vida. La educación médica se centra en el dominio de la enfermedad, más que en la recuperación y el mantenimiento de la fisiología y en la prevención. O cuando lo hace dentro de una industria que al final te quiere convencer que entre más suplementos uses, más saludable estás. Esto lo que nos dice es que es un sistema increíblemente ineficiente para el bienestar, pero muy eficiente para la generación de ganancia. Esto sacrificando el corazón de la medicina, la búsqueda de una vida plena. Concluyendo, entonces, una sociedad sana, empoderada, agente que busca activamente la prevención es el talón de Aquiles del modelo que alimenta el complejo médico industrializado. Y así como existe el complejo militar, que no le conviene que exista paz, al complejo médico industrializado tampoco le conviene que exista salud. Lo que buscamos es institucionalización del paciente. Medicina sin moldes busca regresarle la agencia a los pacientes, devolverle la autonomía a los profesionales de la salud y co-crear un modelo de negocio que tenga como objetivo el bienestar, la salud y la vida y no meramente la ganancia económica. No podemos pasar por encima de la ética por mantenernos buscando ganancia financiera. Esta es otra de las reflexiones que les traigo aquí con Medicina sin moldes. Hemos hablado entonces de lo que es la agencia y por qué es importante desarrollar un pensamiento sistemático o pensamiento a nivel de sistemas. Y ahora hablamos del complejo médico industrializado y por qué entender nuestro rol dentro de este complejo puede ser una de las herramientas más importantes para cambiar la forma en la que hacemos salud en el mundo. Que prioriza el lucro antes que... No, ¿no era? Prioriza el lucro, prioriza el lucro antes de... Entonces que componen como conclusión una población. Entonces concluyendo, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Debe ser bueno lo que piensan en Japón. Coger el micrófono. Si así, si así, si así. Como yo muevo mucho las manos, pero me di cuenta que no puedo mover las manos y hablar con el micrófono porque se daña el sonido. Yo no quería hacer esta cosa.